Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos y bienvenidas a las que se están conectando. Y pues en unos minutitos más daremos inicio con esta quinta cápsula de fe en la que el Señor pues quiere llenarnos de su palabra. Saludos para Delia, mi cuñadita, para Lidia, para todos los que están viendo. Muy bien, pues yo creo que vamos a dar inicio con pues nuestra cápsula de este día. Y pues bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar con un cantito que durante este día he estado recordando, que bueno, enseñábamos a los niños en el catecismo hace muchos años atrás. Y dice así. El padre Díaz lo cantaba mucho a nuestros niños que evangelizábamos. Y dice: conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más, y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo más y más. Dice: conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más. Y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo más y más. Y luego: conviene que Cristo venza. Conviene que Cristo venza, conviene que Cristo venza, conviene que Cristo venza más y más. Y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás más y más. Conviene que Cristo reine. Conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine más y más. Y así tendremos paz, y así tendremos paz, y así tendremos paz más y más. Ahora les invito a que todos juntos lo cantemos desde tu casita y yo desde la mía, y decimos, pero ahora los tres juntos. Conviene que Cristo venza, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo venza y conviene que Cristo reine, ¿ok? Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo venza, conviene que Cristo reine más y más. Y que disminuya yo, y que expulse a Satanás, y así tendremos paz más y más. Una vez más: conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más. Y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo más y más. Conviene que Cristo venza, conviene que Cristo venza, conviene que Cristo venza más y más. Y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás más y más. Conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine más y más. Y así tendremos paz, y así tendremos paz, y así tendremos paz más y más. Ahora los tres juntos. Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo venza, conviene que Cristo reine más y más. Y que disminuya yo, y que expulse a Satanás, y así tendremos paz más y más. Y así tendremos paz más y más. Y así como hemos entonado este canto, vamos
Vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche, muchas gracias, porque tú nos llamas, porque tú nos invitas, porque tú nos llamas tus amigos y porque nos has dado a conocer los misterios, Señor, del reino. Señor, tú revelas las cosas del reino a la gente sencilla. Y queremos pedirte en esta noche un corazón sencillo, un corazón humilde, para que tú, Señor, nos muestres, nos reveles las cosas del reino. Que a través de esta palabra, Señor, que vamos a escuchar, que vamos a recibir en esta noche, nuestro corazón sea transformado, nuestra mente, y que nuestra vida, Señor, cambie, mejore, que cada día anhelemos más ser santos, conocerte más, seguirte más, servirte más, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones, unge nuestra mente, unge nuestros labios, unge nuestro corazón, unge nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser. Derrámate abundantemente sobre cada uno de nosotros, para que podamos ser iluminados. Derrama, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu sabiduría, Señor, para que podamos comprender las Escrituras y para que la podamos hacer vida en nosotros. Muchas gracias, Señor, porque una vez más tú tomas la iniciativa para hablarnos. Te abrimos nuestro corazón, nos ponemos en tus manos, nos abandonamos con toda la confianza, Señor, en ti y nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Mamita María, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por tu fiel y por tu poderosa intercesión. Gracias por acompañarnos en cada momento de nuestra vida, por ser nuestra madre, por ser nuestro modelo, por ser nuestra compañera de viaje. Muchas gracias, Mamita María. Y saludamos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar inicio sin más preámbulo porque el tiempo nos apremia y solamente tenemos unos cuantos minutos para compartir esta hermosa cápsula de fe que lleva por nombre Levántate y resplandece. Esta hermosa y maravillosa palabra de Dios que en lo personal me encanta, me llena porque tiene un significado tan grande, tan magnífico de lo que Dios hace en nuestra vida y a lo que Dios nos invita. Este pasaje de la Escritura es uno de mis textos favoritos y yo creo que siempre la palabra de Dios es tan oportuna y siempre la palabra de Dios podemos aplicarla a cualquier situación, a cualquier circunstancia de nuestra vida. Así es que esta palabra, como siempre, cae como anillo al dedo porque el Señor quiere ahora hacernos una gran invitación. Y miren, vamos a leer directamente de la palabra de Dios. El nombre de esta cápsula está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: levántate y brilla, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me encanta esta palabra de Dios. Es una invitación la que recibimos en esta noche a levantarnos
y a resplandecer. Vamos a escudriñar esta palabra de Dios. Es solo un versículo el que vamos a tratar de desmenuzar, de escudriñar en este versículo de la Escritura. Pero los 50 minutos que tenemos para esta cápsula no nos van a alcanzar. O sea, vamos a tener una visión general de este pasaje porque es muy amplio, porque la palabra de Dios siempre es tan nueva, tan eficaz, que viene a transformar nuestra vida y que la podemos aplicar en cada contexto, en cada área de nuestra vida. Pero quiero iniciar diciendo que vamos a ver este pasaje en 3 partecitas, en 3 partes, porque este pasaje de la Escritura incluye 2 verbos. Inicia esta palabra de Dios diciendo, levántate y brilla. En otras traducciones dice, levántate y resplandece, que se hace, ¿verdad? Algo que se realiza. Entonces, Dios nos hace una invitación, en primer lugar, a levantarnos. Vamos a analizar este primer verbo. En este día, Dios nos invita a levantarnos. ¿Qué significa levantarse? Miren, pensando en qué significa levantarse. Buscando en la palabra de Dios, en muchas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el verbo o la invitación a levantarse aparece en muchas ocasiones. Podríamos dar muchísimos ejemplos y no nos alcanzaría ni el día ni la noche para poder mencionar todos los pasajes bíblicos. Así es que solamente vamos a dar unos cuantos ejemplos, 4 o 5 ejemplos, donde Dios nos invita a levantarnos. Por ejemplo, cuando Jonás es enviado a predicar a Nínive, a la gran ciudad de Nínive, Dios le habla y le dice, levántate y vete a predicar a Nínive, y le dice lo que tiene que predicar. Y entonces, bueno, ya sabemos las resistencias de Jonás y todo lo demás, pero finalmente se levanta y va y cumple el mandato del Señor. Allí el verbo levantarse aparece en la palabra de Dios como un envío, como una orden de envío, con una misión particular, y la misión es anunciar un mensaje del Señor. Pero yéndonos muchísimo más adelante, yéndonos a los evangelios, yo quise seleccionar estos ejemplos donde aparece esta palabrita tan importante que estamos analizando. Levantarse, levántate. Y miren, esta que tanto me gusta. Jesús va con sus discípulos, va con su grupo y entra a un pueblo, Naín. Yo creo que todos hemos leído o escuchado este pasaje del Evangelio, y quien no lo haya escuchado se lo voy a dejar de tarea. Pero en el Evangelio podemos encontrar que Jesús va y llega a un pueblo llamado Naín, donde allí hay una viuda que solamente tiene un hijo y que ese hijo es joven. Y pues resulta que el hijo se muere, y entonces el grupo de Jesús se encuentra con el grupo de los que llevan al muertito, al joven, a enterrar. La madre desconsolada, ¿verdad? Y Jesús, al encontrarse con ese grupo, Jesús es el grupo que lleva vida. Él es la vida plena. Él es el reino de Dios que ha llegado. Él es el bienaventurado. Él es la salvación del mundo, la luz, la resurrección, la vida, el camino. O sea, todo lo que significa el grupo de Jesús, porque Él va en ese grupo. Y ese grupo se encuentra con un grupo de tristeza, de llanto, de duelo, de oscuridad, de desesperación y de muerte, porque llevan a un muerto a enterrar. Jesús se acerca a la madre y le dice que ya no llore más, la consuela. Y luego, dirigiéndose hacia el féretro,
con voz firme, con voz fuerte, Jesús le dice, joven, a ti te lo digo. ¿Qué le dice? Levántate. Aquí encontramos una vez más este verbo, levántate. En este caso, el verbo levantarse es una invitación de resurrección, de abandonar la muerte, de abandonar ese ataúd, ese féretro y volver a la vida, recobrar la vida. Jesús en este día, quizá a muchos de los que están escuchando o de los que van a escuchar esta cápsula de fe en algún momento, esa es la invitación. Joven, a ti te lo digo, levántate. Muchas veces morimos espiritualmente. Muchas veces nuestras fuerzas se acaban. Muchas veces nos hemos sumergido en las tinieblas, en el pecado y en tantas cosas que por nuestra condición humana podemos experimentar. Y a todo eso le podemos dar el nombre de tinieblas, de oscuridad, de muerte. Pero Jesús en esta noche nos muestra que Él tiene el poder para decirnos aún ya cuando estemos hundidos en la fosa fatal, en el sepulcro, en la muerte, en el pecado, en las tinieblas, Jesús tiene el poder y Jesús tiene la autoridad para decirte a ti, para decirme a mí, como aquel joven, levántate, a ti te lo digo, levántate y recobra vida, recobra ánimos, recobra fuerzas. ¡Qué maravillosa palabra de Dios! Bueno, estamos solamente dando los ejemplos donde el verbo levántate o la expresión levántate o esta invitación aparece en alguna parte de la Escritura. Quise tomar específicamente ejemplos del Evangelio en esta ocasión, aunque como ya les decía, en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones aparece esta invitación. Segundo ejemplo, yo creo ustedes lo han leído también o lo han escuchado en los evangelios, en la misa. Aquel pasaje del evangelio donde le llevan un paralítico a Jesús, que lleva más de 38 años con parálisis, no puede caminar. Y 4 amigos lo llevan y hasta lo bajan, ¿verdad? Por un boquete del techo porque no se podía entrar en la casa. Y se lo presentan a Jesús. Ese paralítico, Jesús primero le perdona sus pecados y después, miren qué maravilloso lo que Jesús le dijo. Le dijo al paralítico, levántate. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Guau! Es que recordar estos pasajes de la Escritura del Evangelio es para que se nos ponga la carne de gallina de emoción por ese poder, por esa autoridad de Jesús. Yo me imagino en ese momento a Jesús y el paralítico se levantó, tomó su camilla y me imagino hasta el paralítico así como que me abren espacio, por favor. O sea, tomó su camilla y pudo caminar. Porque la autoridad, porque el poder, porque la fuerza de la palabra de Jesús, el Maestro, el Señor, le dice levántate y lo libera de sus pecados en primer lugar y de su parálisis, de su incapacidad, de su enfermedad. Y también en esta noche Jesús nos quiere decir a nosotros, como a ese paralítico, quizá tú te sientas en estos momentos caído o a lo mejor te has sentido enfermo, desgastado, paralizado, incapaz. Y Jesús te dice como a este hombre paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
No los estoy corriendo, es lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? Ustedes todavía se quedan aquí hasta que se termine la cápsula. ¿Quieren ver otro ejemplo? Otro ejemplo del Evangelio. Pero ahora vamos a ver un ejemplo, no donde Jesús le dice a la persona que se levante, sino donde otras personas invitan a la persona que esté en necesidad a levantarse. Miren, qué curioso. Vemos también en el Evangelio un ciego que escuchó que Jesús venía y gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que estaban allí alrededor le decían: cállate, hombre, como diciéndole: no molestes al maestro, no tiene tiempo, ¿verdad? Y intentaban callarlo, pero entre más intentaban callarlo, él con más fuerza gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿verdad? Y entonces Jesús dijo que le llamaran. Y entonces esos mismos que lo apagaban, que le decían: guarda silencio, esos mismos fueron los que le dijeron: levántate. ¿Qué le dijeron? Levántate, que te está llamando. Y aquel ciego, aventando su manto, ¿verdad? Porque los ciegos traían siempre un manto y que era un distintivo para los ciegos, avienta su manto y hasta me imagino que el ciego saltó, ¿verdad? Porque los otros le dijeron: levántate, que te está llamando. Entonces, en la primera parte vimos ejemplos en el Antiguo Testamento donde Dios le dice a algún personaje para encomendarle una misión: levántate. Luego vimos dos ejemplos donde Jesús, el Hijo de Dios, le dice a dos personajes: levántate. Pero en este cuarto ejemplo estamos viendo cómo ante la llamada de Jesús, los otros son los que empujan y le dicen al necesitado: levántate, que te está llamando. Y en esta ocasión yo quiero ser como ese grupo, ¿verdad? Que le dijo al ciego: levántate, que te está llamando. Yo quiero que esta cápsula de fe sea para ti un empuje, porque el maestro ciertamente te está llamando. Y el ciego fue curado, el ciego pudo ver. Y Jesús te está llamando. ¿Y sabes para qué te está llamando? Para liberarte de tu ceguera, para liberarte de tu oscuridad, para liberarte de tus tinieblas, para dejarte ver la luz, para que tengas claridad. Porque a veces no es solamente ciego el que no puede ver los colores, los árboles, las flores, sino el que no puede saber qué camino debe de tomar, qué decisión, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo mejor para hacer, o que tengo que hacer, o que voy a decidir. Entonces, yo te digo, como aquel grupo al ciego: levántate, que te está llamando. Y luego vienen otros dos ejemplos, pero no donde la gente le dice al necesitado: levántate, sino donde la misma persona toma la decisión de levantarse. Miren, vamos a ver el ejemplo de Mateo, el cobrador de impuestos. Jesús pasa frente a su mesita, ¿verdad?, de cobrador de impuestos, y lo mira con aquella ternura y le dice a Mateo: sígueme. Y podemos leer en el Evangelio de San Mateo, por ahí en el capítulo 9, que nos dice que Mateo se levantó. ¿Sé qué? Se levantó y lo siguió. Aquí ahora vemos cómo el verbo aparece como la iniciativa del que se siente llamado. Jesús le dijo: ven y sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Y por último, quiero dar otro ejemplo donde alguien
haciendo una introspección. Ya les eché una dominguera, dijo el padre Mayel, ¿verdad? No, introspección es ir dentro de uno mismo, ¿verdad? Decide levantarse. Y es el caso del hijo pródigo. Acuérdense, el hijo pródigo, esa parábola que aparece en Lucas 15, que dice que un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde porque yo ya no quiero estar aquí, porque ya no quiero vivir contigo. El padre no se niega a eso, sino que reparte su herencia entre los 2 hijos y este hijo se va a un país lejano, malgasta todo su dinero, toda su herencia, con sus amigos, con malas mujeres, en vicios. Y cuando se queda sin nada, llega a aquel país una gran hambruna y él sintió necesidad y sintió hambre y tuvo que buscar trabajo y le dieron un trabajo de limpiar las pocilgas de los cerdos y cuidar a los cerdos. Y era tanta su hambre que hasta deseaba saciarse, ¿verdad?, con la comida de esos cerdos. Y entonces aquí viene la parte que yo quiero compartirles. Dice la palabra de Dios, todos estos ejemplos que yo les estoy dando, si ustedes después los quieren buscar y corroborar y leer los textos completos, excelente. Llévense esa tarea. Pero dice la palabra de Dios que después de todo esto, el joven, el hijo menor, reflexionó, entró en sí, o sea, pensó, razonó y pensó, ¿qué dijo? Me levantaré y volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo, pero por lo menos recíbeme como uno de tus asalariados. Y pues también el final, yo creo que la mayoría no lo sabemos, donde ni siquiera fue necesario eso porque el padre ni se lo permitió, porque siempre lo estuvo esperando y lo recibe con gran fiesta y con anillo y con sandalias y con traje nuevo y todo, ¿verdad? Y que mandan matar el becerro más gordo. Pero en este último ejemplo vemos que es la misma persona cuando se siente totalmente perdida quien recapacita y hace esta exclamación: me levantaré y volveré donde mi padre. ¿Y cuál es la finalidad, mis hermanos, de dar todos estos ejemplos? Porque lo que estamos analizando es este pequeño versículo de la palabra de Dios, donde dice: levántate y brilla, levántate y resplandece. Y estamos analizando el primer verbo, porque Dios en esta noche nos invita a levantarnos. ¿Y qué significa levantarse? Levantarse vamos a entenderlo como el momento propicio para renovar, para renovarse, para transformarse, para cambiar, para recobrar la vista, para poder caminar, para poder arrepentirse. O sea, levantarse implica cambio. O sea, vamos a entender entonces el verbo levantarse como un sinónimo de conversión, de decisión, de transformación. Es algo que nos lleva a renovar la experiencia de encuentro con Cristo. Nosotros como bautizados debemos de saber, debemos de ser conscientes que el encuentro personal con Jesús, muerto, resucitado y glorificado, que es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Mesías, no es algo que sucede de vez en cuando, sino que es algo continuo, es algo de la vida cotidiana, es algo constante y es algo permanente. Mi encuentro personal con Cristo ha de ser siempre, día a día, esa renovación de su señorío en mi vida.
Es Jesús que me ha buscado, que me ha encontrado y que me ha salvado. ¿Por qué? Por pura misericordia, por amor. El levantarse, mis hermanos, significa crecer cada día más en Dios. Significa madurar más como discípulo. Significa insertarse a diario más y más en el misterio de Cristo. Levantarse entonces implica una transformación constante, una conversión permanente y que día a día nos vaya configurando más en Cristo. ¡Wow! Todo eso significa la palabrita esta tan chiquita, esta expresión de levántate. ¿Sí? En resumen, levantarse significa convertirse, cambiar, transformarse, mejorarse, evolucionar día a día, ser más parecidos a Cristo. Y quiero cerrar esta primera partecita de esta explicación de este verbo levantarse con la lectura de Efesios 4:13, vamos a leerlo, que dice: hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué maravillosa palabra de Dios escuchamos en esta noche, pero al mismo tiempo, qué fuerte, qué algunos podríamos pensar, qué difícil, qué tremendo. Miren, escuchemos bien lo que nos está diciendo la palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice: hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué podemos explicar aquí? Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Nadie puede decir que ya conoce a Jesús completamente. Oh, es que yo todo ya me lo sé. Es que yo ya lo experimenté todo. No, Jesús es Dios. No podemos terminarlo de conocer, de gustarlo, de experimentarlo en nuestro interior. Entonces nos dice la palabra de Dios, hasta que alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, hasta ese momento tenemos que descansar, de buscarlo y de encontrarnos con Él. Y que lleguemos a ser el hombre perfecto, la mujer perfecta, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo, palabra de Dios. No, pues aquí sí, nos deja la palabra de Dios una tarea enorme. En pocas palabras, que levantarse significa una acción diaria a parecernos más a Cristo cada día, a convertirnos más, a transfigurarnos más. ¿Hasta dónde, hermana? Hasta lo que dice la palabra de Dios, hasta que lleguemos a conocer al Hijo de Dios, hasta que logremos la unidad en la fe, hasta que lleguemos a ser el hombre y la mujer perfecta, hasta que alcancemos la madurez, que no es otra cosa que la estatura de Cristo. Siempre me acuerdo del padre Carlos Carpenter, porque en varias de sus homilías yo pude escuchar esta expresión que él decía, ¿verdad? Que él dice el padre Carlos Carpenter: no te compares con nadie, no te compares con los demás. Yo estoy siendo más bueno, más santo que aquella hermana, que aquel hermano. No, dice, compárate con el hermano mayor, compárate con Cristo. Y evalúa día a día, ¿me estoy pareciendo a Cristo? ¿Poseo los sentimientos de Cristo? ¿Actúo como Cristo, que es el Evangelio del Padre? ¿Realmente los criterios evangélicos es mi estilo de vida? ¿Me sale ya al natural el ser como Cristo?
Entonces, esa es la medida, la estatura de Cristo, y nuestra vocación es la santidad. Y en esta ocasión y en esta cápsula de fe vamos a entender el verbo levantarse como esa actitud, como esa decisión, como esa disposición a seguir, a continuar conociendo a Jesús, a dejarnos llenar por Él, a experimentarlo y a convertirnos cada día más. Levantarse significa cambio, significa nuevo rumbo, significa ponerse en acción, en movimiento. Y esa es la invitación para nosotros en este día, para decidirnos a conocer más a Cristo, a servirlo más, a amarlo más, a parecernos más a Él. Amén. Amén. Siguiente, porque el tiempo va volando. Vamos a analizar ahora el segundo verbo, porque este versículo tan pequeño que estamos compartiendo dice: levántate y brilla o resplandece. ¿Qué significa brillar? ¿Qué significa resplandecer? Significa que todos me vean, que todos me aplaudan, que yo sobresalga sobre los demás. ¿Eso significa a lo que me está invitando la palabra de Dios? No. La palabra de Dios me está invitando a brillar, a resplandecer. Y resplandecer es la actitud, es una actitud. ¿De qué? De alegría, de convicción, de aquel que se ha encontrado con el tesoro escondido, con la perla preciosa. Es la decisión de comunicar una buena noticia de salvación. Brillar, resplandecer significa ser luz, iluminar a los otros. Y me acuerdo ahora de lo que dice el Evangelio, por allí en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde dice que una lámpara no se enciende para esconderse debajo de la cama, sino que se enciende para ponerla en lo alto, para que ilumine toda la casa. Entonces, brillar, resplandecer, es una actitud de testimonio, es una decisión de ser testimonio, de alegría, de fe, de confianza. Dice la palabra de Dios: yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Yo te invito a levantarte para quitarte parálisis, para quitarte cegueras, para perdonarte, para restablecerte, para resucitarte. Pero una vez que yo te levanto, entonces brilla, resplandece, muestra tu fe, muestra tu alegría, muestra tu convicción, muestra tu esperanza, muestra tu confianza. Y no solo eso, da amor, ilumina a los demás, sírvelos para que el mundo crea, para que por tu luz que yo te he comunicado, para que por esa luz que soy yo en ti, ahora tú brilles y salves a más de las tinieblas, para que el mundo crea que yo soy la luz del mundo, porque tú también vas a ser luz, porque tú también eres luz del mundo. Y esa es la actitud y es la decisión de resplandecer y de brillar. A eso nos está invitando la palabra de Dios, porque a veces como bautizados somos tan tristes, somos tan pesimistas, somos tan opacados, tan apagados, tan incrédulos, que no comunicamos luz. Lo que comunicamos es pena, es desconsuelo. Y la palabra de Dios nos está invitando ahora a brillar, a resplandecer, a comunicar luz, a comunicar esperanza en este mundo tan desesperanzado. Dios nos invita a ser esperanza para los demás. Por lo tanto, lo que ya hemos venido diciendo en las cápsulas anteriores, que me atrevería a decir que un cristiano triste, pues nos deja pensando, nos deja intrigados. Claro, eso no significa que no nos vamos a poner tristes, muchas veces, porque somos seres humanos. Aquí el problema, o aquí el detalle, es que San Pablo nos dice que aún en medio de la tribulación y el sufrimiento, el que cree en Dios conserva el gozo. Conserva el gozo de decir: no entiendo, pero todo está bien. No entiendo, pero Dios me va a salvar.
No entiendo por qué ni para qué, pero Dios está al pendiente, Dios tiene el control, Dios tiene su tiempo. Esperaré, pero esperaré con fe. Y entonces esa fe y esa esperanza me hacen conservar el gozo aún en medio de la tribulación. A eso se refiere la palabra. Entonces, en conclusión, mis hermanos, el verbo resplandecer nos invita a hacer testimonio de alegría, de convicción, de esperanza, de fe. Y todos los bautizados tenemos esa misión de ser luz. Pero para poder ser luz, primero necesitamos dejarnos llenar de la luz. Dejar que Dios entre a nuestra vida. Dejar que Él habite en nosotros. Que su Espíritu Santo se sienta con la libertad de hacer en nosotros, si es necesario, una vasija nueva. Que nosotros como bautizados tengamos esa docilidad al Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y por último, vamos a analizar esa tercer partecita de este versículo. Ya analizamos, levántate y resplandece. Y la otra parte, miren, es muy importante, porque dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. ¡Ay, qué tremendo! Pero qué hermoso, qué hermoso. Esto es para irnos a dormir así, todos felices, contentos. Miren lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Levántate porque puedes levantarte. Resplandece porque puedes resplandecer. ¿Pero por qué? Ahí está, aclarado. Porque la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. ¿Por qué me puedo levantar de mi parálisis? ¿Por qué me puedo levantar y ir y recobrar la vista? ¿Por qué me puedo levantar y arrepentirme y pedir perdón? ¿Por qué me puedo levantar aún cuando experimente la muerte? Porque ha llegado tu luz. Porque ha llegado tu luz. Porque ha llegado Dios a tu vida. Porque eso es lo más maravilloso que nos puede pasar como seres humanos. Conocer a Dios, al Dios grande, al Dios eterno, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente. Eso es lo más maravilloso que nos puede suceder. Y la palabra de Dios dice, levántate y brilla, porque ha llegado tu luz. Porque Dios está contigo, porque Dios te ama, porque tú tienes su gracia, porque tú eres bautizado, porque tú eres bautizada. Porque por medio de ese bautismo que tú recibiste y por esa renovación de tu bautismo que puedes tener constantemente mediante la oración, la gloria de Yahvé brilla sobre ti. Esa gloria de Yahvé es la fuerza de Dios en nosotros que nos hace vencer, que nos fortalece, que nos sostiene. Es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo, es el Señor que es dador de vida, que nos conduce, que conduce a su iglesia hasta la verdad completa. Por eso este pasaje termina diciendo, la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Se trata de una decisión por voluntad divina. Se trata de una iniciativa de Dios que te ama. Esa es la constante de Dios en toda la historia de la salvación. Amarnos, salvarnos, resucitarnos. Es esa promesa de Dios,
Es esa iniciativa de Dios que nos sostiene, que sostiene a la iglesia, porque Dios permanece con su iglesia todos los días hasta el fin de la historia. Así lo promete Jesús, nuestro buen Jesús, nuestro Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y Él, que es fiel a sus palabras, lo cumple. Entonces, mis hermanos, nosotros poseemos la fuerza de Dios en nosotros, la gracia de Dios, y a eso se refiere esta escritura. Entonces, haciendo un pequeño resumen, la invitación de este día del Señor para ti y para mí es: levántate y resplandece, que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Ánimo, levántate, tú puedes. Levántate porque te está llamando. Toma la decisión de encontrarte día a día con Jesús, de transformarte cada día más en Él, de alcanzar la estatura de Cristo, porque cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad. Esa es la vocación universal. Y una vez que tenemos ese encuentro profundo con Jesús, necesitamos ser testimonio, resplandecer para que el mundo crea. Pero resplandecer significa creer, significa alegrarnos, significa gozarnos. Estamos en el siglo de la depresión, de la tristeza crónica. Y un gran índice de muertes es a causa de esta depresión. Y Jesús dice, resplandece, brilla. Dios nos dice, brilla. Y yo te diría, alégrate, alégrate. Porque Dios y su Espíritu Santo son alegría. Necesitamos ser testimonio de ese gozo y de esa alegría. Porque un católico, un cristiano triste, pues nos deja mucho que pensar. Y ser alegre no significa andar ja por todas partes, sino es una actitud al mismo tiempo de una confianza total. Y la tercera parte de este versículo es la permanencia de Dios en nosotros, porque ha llegado tu luz. No porque yo haya buscado a Dios. A veces pensamos que yo busqué a Dios. Aunque tú lo hayas buscado o sientas que lo buscaste, Él te buscó primero. Él tomó la iniciativa. Fue su idea buscarte y te encontró. Y llega a tu vida como la luz. Y como esa gloria que amanece sobre ti. ¿Qué es la gloria? La victoria, la corona. En Cristo tú eres más que vencedor. Así es que mis hermanos, mis hermanas, ánimo, ánimo, porque Dios está con nosotros y nos hace esta gran invitación. Vamos a darle una respuesta a nuestro Señor. Necesitamos decidirnos y levantarnos. Y también en la palabra de Dios, en el Salmo 35, y con esto quiero terminar. Dice, ataca, Señor, a los que me atacan, combate a los que me combaten. Ponte la armadura, toma el escudo y te levantas para venir a socorrerme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, lo que quiero que pongamos mucha atención es en este segundo versículo del Salmo 35 que dice, ponte la armadura, toma el escudo y te levantas para venir a socorrerme. Aquí lo que encontramos es una oración del salmista
que le está aclamando a Dios, que se levante, que venga a socorrerlo, que lo libere de sus opresores, que lo defienda ante aquellos que lo atacan. Y quise compartir con ustedes esta oración porque los salmos son una oración para que en esta noche terminemos haciendo una oración. Y los voy a invitar a que si pueden, allí en su casita, cierren un momentito sus ojos y le digamos sí. Sí al Señor. Que tomemos la decisión de levantarnos. Vamos a decirle al Señor, yo me quiero levantar. Yo decido levantarme. Y yo quiero resplandecer en tu nombre. Quiero resplandecer para ti. Quiero resplandecer para tu gloria. Quiero ser luz en medio de las naciones, porque tú, que eres la luz del mundo, has venido a mi vida y la has iluminado y la has salvado. Y yo quiero que los demás sean iluminados. Todo esto, Señor, por tu gracia, por tu gloria, por tu iniciativa, por tu voluntad divina. Gracias, Señor, porque has fijado tu mirada en mí, porque has puesto tu mirada en cada uno de nosotros. Qué grande, Señor, qué maravilloso. Hay un canto que no me sé completo, pero el único pedacito que me sé dice, digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor, digo sí, Señor. Dile sí al Señor. Él te está llamando a levantarte y a brillar. Dile sí. Vamos a aprendernos este pedacito si no te lo sabes, y si te lo sabes vamos a cantarlo. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Vamos a entonarlo todos juntos. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Y Dios, que es bueno y que es misericordioso, toma tu sí. Y a Él no le importa que haya sido hasta este momento. Lo único que le importa, como lo dijo un santo, María Claret, que a Dios lo que le importa es nuestra disposición actual. Y si tú hoy le dices sí, y hoy decides comenzar, iniciar, levantarte y empezar de nuevo, Dios recibe tu sí y tu disposición de este momento. Por última vez vamos a decirle, digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Y al mismo tiempo vamos a decirle,
como el salmista a nuestro Señor. Ponte la armadura, Señor, te lo suplicamos. Toma el escudo y levántate para venir a socorrernos, para venir a socorrerme. Y te invito a que pongas tu mano derecha sobre tu corazón y que allí en tu interior le digas a Dios: levántate, Señor, y defiéndeme de mis enemigos. Y allí en tu interior, tú dile cuáles son esos enemigos que te atacan. Quizás sea el vicio, quizás sea el resentimiento, porque tenemos muchos enemigos que quieren derrumbarnos. Son los enemigos del alma, son el pecado, son las tinieblas, la oscuridad. ¿Cuál es ese enemigo que te ataca y que te hace caer? Y ponlo en la presencia del Señor y dile: levántate y hazme en tu nombre salir vencedor, porque quiero crecer, Señor, hasta tu estatura. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Y decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ha sido una gran alegría para mí poder estar una vez más en este lunes transmitiendo para ustedes esta cápsula de fe que llevó por nombre Levántate y Resplandece. Los espero, primeramente Dios, el próximo lunes a las 10 de la noche de mi horario, para los que están en Sonora a las 7 de la noche, para los que están en Nuevo León a las 8 de la noche y así sucesivamente. Gracias por acompañarme, gracias por compartir las cápsulas de fe. Tú puedes compartirlas con quien tú quieras. Y también estamos probando nuestra página de cápsulas de fe. En cuanto quede completamente lista, vamos a iniciar a transmitir desde ese lugar, desde ese sitio. Así es que les pido que oren por este proyecto. Yo oro por ustedes todos los días y les mando un fuerte abrazo, todas las bendiciones y pues besitos, saludos a todos. Y pues hasta la próxima, mis queridos hermanos. Si quieren poner sus comentarios, con mucha alegría los recibo, los leo. Bendiciones a todos y que la palabra de Dios corra veloz hasta los confines de la tierra. No detengas este video, no detengas esta cápsula, compártela para que llegue a la mayor cantidad de personas, de hermanos que lo están necesitando. Escuchar el llamado de nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones.